Seguimos en Panorama U, edición central. Recuerden, nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Señal U TV. También nos pueden seguir en Facebook. Nos encuentran allí como Señal U. Y en vivo nos pueden seguir y pueden seguir la transmisión en www.señalu.tv. En www.unidiversidad.com.ar conviven todos los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo y luego allí pueden volver a ver los programas de todo el canal. Tal como anticipábamos al principio del programa, contamos con la presencia del diputado nacional por el radicalismo, Enrique Baquié, y candidato a renovar su banca en el Congreso de la Nación. Enrique, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. La primera pregunta tiene que ver con el análisis de las elecciones de ayer. ¿La parte provincial o la parte nacional? Arranquemos con la provincial. La provincial. Creo que tiene varias miradas. La confirmación de una tendencia que se había marcado el 21 de junio con un voto hacia nuestro espacio político que hoy encabeza Cornejo. Que tuvo diferentes performances según sea candidato presidencial o legisladores nacionales. Mientras más mendocino sea, nos fue mejor, digamos, pero claro, tuvo distintas performances. Pero que nos fue bien, ya estamos conformes, dentro de lo que se esperaba. Creo que ahí tuvo una intención de voto superior a la que todo el mundo calculaba, que creo que fue la que tuvo Massa, que nadie lo esperaba en esos guarismos. Y en realidad creo que lo más significativo es que votó bastante gente. Digamos. A mí me pareció bueno que en las PASO votaran casi 3/4 partes de las personas que estaban habilitados para votar, que para una primaria es un número significativo y un número importante, y la gente se expresó sobre lo que está viendo de Mendoza hoy en general, digamos, y la realidad que estamos viviendo nosotros, que en este caso coincide con lo que estamos viendo nosotros, pero podría haber sido otra, digamos, ¿no? Nos ha tocado perder más de una vez. Claro. Tuvo una repercusión la conferencia de prensa de los candidatos del Frente para la Victoria, por ahí anunciando una victoria. Esto generó después un cruce entre Alfredo Cornejo y Jorge Tanús. ¿Cómo lo viviste? Después tuvieron que salir ustedes a hablar sobre pocos datos en realidad oficiales, ¿no? Nosotros teníamos los datos de los fiscales, que creo que es lo mismo que tenía el Frente para la Victoria, y que veíamos que nos estaba yendo bien. Cuando salimos nosotros nos dijimos que nos daba una victoria de por lo menos 3 puntos y que podía ser 4 para presidentes como frente, y que se ampliaba fuertemente en los cargos nacionales. Y nos llamó la atención lo que hizo el Frente para la Victoria, porque generalmente los datos que tenemos son iguales. Acá en Mendoza no hay esos problemas de fraudes masivos que te hagan cambiar una tendencia, por suerte. Entonces sí nos llamó la atención. Nosotros estábamos a la espera de que se cargaran los datos. Los datos se cargaban tarde por la interna de la provincia de Buenos Aires, porque los datos de Mendoza ya estaban en el sistema, y nuevamente esta acefalía que tiene esta cabeza tan grande que tiene la provincia de Buenos Aires, que nos hace que todos dependamos de ellos y que tuviéramos que esperar todo el país que se cargaran los datos. En lugar de haberlos tenido rápido, a las 10 de la noche los mendocinos podríamos haber sabido qué pasó acá y el país que había pasado en Mendoza, pero bueno, se demoraron. Y llegó a esta comparsa que la verdad que no estuvo nada simpático, porque la sensación que daban era que festejaban cuando habían perdido. Y me parece que no es bueno para el sistema, digamos. Uno tiene que saber reconocer cuando le va bien y cuando le va mal. Claro. Algunos diarios hoy ya realizaban la proyección de las PASO hacia las generales a nivel legislativo de los candidatos a legisladores y ponen que ya el Frente Cambiemos obtendría 5 bancas. ¿Realizan los candidatos ya una proyección? ¿Se traslada la misma caudal de votos? ¿Cómo lo analizan? Yo creo que hay que ser muy prudente. Es cierto que hay una tendencia de los mendocinos actual de acompañarnos al espacio político nuestro, que se viene dando desde febrero en cada votación que ha tenido la provincia, que se dio en el 2013 también. Pero la gente es muy independiente cuando vota y no hay que andar subestimándola ni andar haciendo proyecciones. Nosotros vamos a trabajar para consolidar lo que obtuvimos en el mejor de los casos y superarlo. Claro. Ese es el objetivo que tenemos. Pero me parece que no hay que creerse dueño de los votos, digamos. Me parece que si algo deja, digamos, la elección nacional es que se terminó la democracia del 54%, claro, de la mayoría absoluta, de que alguien conocía la voluntad popular y que alguien podía opinar por otros. Lo que viene es un país mucho más plural y una provincia mucho más plural, y me parece que eso está bueno, al menos desde nuestra percepción. Y me parece que nadie es dueño de los votos pueden cambiar, la gente puede cambiar para un lado o para otro. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible, como lo hicimos ahora, para comunicarnos y para que los mendocinos nos acompañen nuevamente en octubre.
en la elección nacional, como lo haremos militando en Godoy Cruz para septiembre y para noviembre, con humildad, digamos, intentando que entiendan qué es lo que queremos hacer desde cada lugar que nos estamos postulando. Recién mencionaste la campaña de Sergio Massa y de José Manuel de la Sota. Se hablaba mucho de que estaba polarizada la elección en la República Argentina y se mete en la conversación un partido con porcentajes altos. Me llamó la atención que también lo marcaras al principio de la entrevista. ¿También se analiza esto dentro del Frente Cambiemos? Yo creo que la verdad es que no hemos tenido muchas reuniones para decir que lo estamos analizando, digamos, pasó poco tiempo. Pero, a ver, yo sí creía que podía Massa tener el porcentaje que iba a tener. Creo que tenía en mi cabeza, y esto es una opinión muy personal, lo tenía sacando más votos en la provincia de Buenos Aires y menos votos en provincias como Mendoza. Creo que en mi caso personal cambió la composición geográfica de lo que yo tenía prejuzgándolo, digamos, pero sí es cierto que si retiene los votos y si luego a partir de eso crecer, es un candidato serio, digamos, un candidato para tener en cuenta como los otros dos, con menor perspectiva, sin duda, porque está tercero, pero no hay que menospreciarlo, digamos, porque nuevamente se abre una historia nueva y más ahora que hoy escuché por radio que va a haber un debate presidencial, lo cual va a estar bueno porque hasta ahora creo que nunca hubo, al menos yo no recuerdo que tuviéramos. Y me parece que al ser el primero, por más que sea en un canal de cable, me parece que va a llamar la atención y va a ser visto, me parece que eso puede influenciar a todos y me parece que está bueno para el sistema también. Totalmente. Sí, ayer en la edición que teníamos aquí en la cobertura destacábamos y también los panelistas y los invitados hablábamos del debate público necesario, de los candidatos que debatan de cara a las generales. Y nos metemos de lleno en lo que fue la elección a nivel nacional, Enrique. ¿Cómo la analizás? La victoria de Daniel Scioli como candidato fue una única fórmula del Frente para la Victoria, del porcentaje que sacó, y cómo se va a aglutinar el Frente Cambiemos de cara a las generales. Yo creo que fue un triunfo claro, haber ganado por 8 puntos y demás, me parece un triunfo claro, hay que reconocérselo, una primer minoría en las PASO sólida. También es cierto que uno también puede ver eso como cuánto perdieron del 2011 a esta parte, que la crisis social y económica que el país vive ha hecho mella en el espacio político de ellos, que bajaron del 54%, creo que habían tenido antes, al 38%. Pero son sin duda el candidato a intentar vencer, digamos. Son, desde el punto de vista nuestro, creo que el tema central nuestro y dedicado a lo que tiene que hacer Cambiemos es ver cómo crecemos desde el 30%. Si que queremos llegar a una segunda vuelta, tenemos que estar por trabajo propio, llegar a un 35% de los votos, porque de ahí en más depende de otro. Digamos. Nosotros somos capaces de llegar al 35% de los votos en el país, desde el 30% que tenemos, va a haber segunda vuelta. Y si no la hay es porque creció tanto Scioli que ya se nos hizo inalcanzable. Pero la tarea nuestra, que es lo que tenemos que dedicarnos, es ver si llegamos del 30 al 35. No es sencillo, pero es lo que tenemos que hacer, porque hemos tenido en algunos lugares muy buena performance y en otras no tanto, digamos. Entonces hay que convalidar todo eso. Para intentar llegarlo. La verdad que y nosotros ahora, intentando para el caso mendocino, vamos a tener una votación mucho más limpia, mucho más fácil para el votante. Porque en las PASO teníamos una oferta electoral que era muy compleja, porque había no solamente muchas boletas, sino que muchas de las boletas eran incompletas. Algunas eran sin presidente, otras eran sin senador nacional, etcétera, etcétera, por lo cual nosotros mismos llamábamos a la confusión. Que eso fue un error, si querés, nuestro, digamos, ¿no? Y me parece que ahora sí tenemos la ventaja de una boleta única y me parece que estamos en condiciones de, como frente desde Mendoza, colaborar con el Frente Nacional en una elección que supere el 40%, 90% nuestro, si lo hacemos las cosas bien, ¿no? Totalmente. Te traslado, Enrique, una pregunta que escucho mucho en la calle, que tiene que ver con el balotaje, ¿no? ¿Dónde irán los votos, en el caso de que vaya Mauricio Macri y Daniel Scioli, de Massa y del grupo de la Sota, teniendo en cuenta que tienen un pasado que son peronistas, ¿no? Sé que es apresurado, recién con Gerardo lo hablábamos, hablar de balotaje realmente es muy apresurado porque estamos a 3 meses de las generales, pero se lo pregunta a la gente, ¿no? ¿Dónde irán esos votos en el caso de un balotaje? ¿Qué opinión tenés al respecto? No tengo una opinión formada, porque me parece que es difícil verlo eso, porque es cierto que tienen pasado peronista muchos de ellos, que sin duda muchos votantes deben ser peronistas, pero también es cierto que son opositores al gobierno nacional.
y que han integrado espacios de la oposición en provincia, no solamente en Mendoza, que trabajó Massa con nosotros, que en Mendoza en la parte provincial, sino que también lo está haciendo ahora en provincias como Jujuy, como en Catamarca, como en Tierra del Fuca, como en Santa Cruz, y en otras provincias donde estamos trabajando juntos, con lo cual la verdad que no tengo claro. Me parece, nuevamente voy al punto anterior, que el votante es mucho más maduro de lo que creemos, Claro. y que no creo que un dirigente pueda decir votá aquel, votá allá, más allá, y me parece que tiene que ver con más que de la tarea nuestra. Nosotros tenemos que ser capaces de cautivar a ese votante para una segunda, para el balotaje. Si se da, tenemos que ser capaces de seducirlo para que nos acompañe. Y eso va a tener que ser mucho más claro, que la propuesta que hagamos sea seductora para el votante que votó hoy por Massa, que tiene un perfil claramente diferencial al votante que tuvo Cambiemos en esta elección. Enrique, ¿y usted cree que hay posibilidades de diálogo entre la oposición todavía? Es decir, entre Macri y Massa concretamente, de cara a las elecciones generales. Político sí, en términos de fórmulas o de espacio ya no, porque ya se cerró a principios de junio. En términos políticos siempre hay posibilidades para poder hablar, digamos, ¿no? Y en nuestro caso puntual, nosotros lo que vamos a intentar es que por el accionar político se pueda rearmar nuevamente la base social que hizo de Cambia Mendoza para que Cornejo fuera gobernador, que los votos que tuvimos en Cambia Mendoza, por más que no están estructurados formalmente ni legalmente en las boletas, podamos llevarlo en términos políticos a la votación. Y ese es el objetivo que tenemos que hacer, y me parece que es lo que tiene que hacer Cambiemos en general para todo el país si quiere ganar, digamos, ¿no? Tenemos que estructurar una propuesta política que haga que ese espacio político se arme solo. Es claro que Massa va a hacer lo suyo y lo va a complicar, pero me parece que los diálogos son buenos y me parece que tiene que haber acuerdos de gobernabilidad en la Argentina, porque si algo dejó, como te decía recién, esta es una Argentina mucho más plural en diputados, por lo menos donde yo algo conozco de la parte numérica, cómo es que está compuesta. No creo que alguien tenga mayoría en el Parlamento que viene, gane quien gane, y eso te va a obligar a tener acuerdos y le va a volver a dar mucho peso a los gobernadores. Viene una forma va a volver a ser un parlamento, y no la forma que hemos tenido ahora, donde desde el oficialismo se bajaba alguna premisa y se votaba tal cual. Hay un espacio por acuerdo permanente, digamos. Me parece que la Argentina que viene tiene que ver con eso. Enrique, te agradecemos la presencia. Gracias por invitarme. Un abrazo grande. Enrique Baquí estuvo aquí, diputado nacional, y vamos a hacer una pausa. Ya venimos con mucho más.